Bienvenidas a todas y todos. Vamos a esperar un minutito para que terminen de entrar los asistentes a la reunión. Bueno, creo que ya podemos comenzar. Buenas tardes, soy Sofía, miembro de Girl of Políticas, y hoy tenemos el honor de presentar a Alma Burciaga con la ponencia El futuro presente es femenino, lo que se nombra existe. Alma es de nacionalidad mexicana. Cuenta con una maestría en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos por la Universidad de Oslo y una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Ciudad de México. Antes de integrarse a ONU Mujeres, trabajó como asesora dentro de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en temas de movilidad y capacitación. Antes de esta experiencia, fue subdirectora de Políticas Públicas en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Cuenta con una serie de publicaciones en materia de prevención de la violencia hacia las mujeres y las niñas y una larga trayectoria en procesos de capacitación de personas servidoras públicas. Les recordamos que este es un evento con causa a beneficio de la Cruz Rosa, asociación que apoya a las mujeres de escasos recursos diagnosticadas con cáncer y al familiar que las acompaña durante su tratamiento oncológico. Podrán encontrar el link para hacer una donación en nuestra cuenta de Instagram. Cedo el micrófono a nuestra invitada, no sin antes recordarles a todos los asistentes que este es un espacio seguro y de respeto mutuo. Alma. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a todas y a todes por estar aquí en este sábado. Sé que han estado con un montón de actividades. Felicidades a todas las compañías de Girl Up por organizar este evento. Para mí, como siempre, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Ya he tenido el gusto de conocer a varias, aunque sea de manera virtual. Entonces sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Vamos a tener una hora y también parte de la idea de la presentación es que ustedes puedan participar, que podamos tener este diálogo. Entonces agrego también como a estas reglas básicas de que tenemos un espacio seguro, pues de que se sientan también con toda la confianza de opinar, de participar. Nadie nace sabiendo. Entonces, la idea de estos espacios también es que podamos ir aprendiendo y creo que es súper importante que podamos tener este tipo de lugares donde podamos preguntar, donde podamos aprender, donde podamos también ir construyendo como todos estos saberes y por eso justo igual estuve yo pensando, le decía a Leslie como qué título le voy a poner yo a la presentación, ¿no? ¿Qué es de qué quiero hablar? Porque inicialmente yo les decía que iba a hablar sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿no? Y sí va a ser ese el tema, ¿no? Para que no digan que no les estamos mintiendo ni nada, pero también quería yo como que darle una cosa como más aterrizada, aprovechando que estoy con ustedes, ¿no? Porque ahora sí que pues por más ya hay una brecha generacional, yo ya no tengo, ya pasé la barrera de los 30, entonces ya tengo ahí una barrera generacional, pero me encanta trabajar con las chicas de Girl Up y con las colectivas.
de chavas, de chavos jóvenes, porque siento que ojalá yo tuviera la claridad que muchas y muchos de ustedes tienen a sus 20 años o inclusive de las primeras veces que me tocó participar con Girl Up, gracias a Vita, que conocí chicas de secundaria con una claridad en materia de violencia y como con una idea muy clara de qué es lo que quieren. Entonces ya hubiera querido yo a esa edad tener esa claridad o, por ejemplo, a la edad que tienen ustedes, estar organizando paneles y eventos de este tamaño y foros de este tamaño. Creo que es una experiencia súper valiosa que se la van a llevar para la vida, ¿no? Y muchas felicidades por eso y me encanta ser parte de este esfuerzo. Entonces, pensando, como les decía, en de qué íbamos a hablar el día de hoy, dije, me puse a dar vueltas, ¿no? Dije, ¿qué podemos hacer? Y entonces me surgió una frase que yo creo que ya la han visto, ¿no? En muchos lugares, en playeras y todo, que dice, the future is female, ¿no? O el futuro es femenino, que así se traduciría al español. Y entonces dije, sí, por ahí tiene que ir el título de la presentación, ¿no? Porque se me hacía súper interesante que pudiéramos reflexionar cómo estamos ahorita y entonces sí, hablar de la violencia contra las mujeres y las niñas en este contexto de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? En el tema de que es súper importante que sepamos que la violencia es algo que ha existido siempre, ¿no? No es que ahorita estemos hablando de cosas de violencia que nunca antes hayan existido, sí existían, pero además hay cosas que ya existían, pero también hay cosas que antes sí, de plano no existían, ¿no? Como la violencia digital, o sea, hace 30 años, pues no había internet, ¿no? Entonces no podíamos hablar de violencia digital, pero ahorita ya hablamos de violencia digital y probablemente en 30 años haya violencia contra las mujeres y las niñas, que vamos a decir, jamás me imaginé, ¿no? Que pueda haber violencia ejercida por un trono, veto ya saber, ¿no? Entonces, este tema va desafortunadamente evolucionando, pero también creo que afortunadamente estamos empezando o estamos ya cosechando esas herramientas que por mucho tiempo nuestras ancestras se han dedicado como a plantear, ¿no? Y a cuestionar. Entonces, precisamente por eso le ponía este título de no el futuro, sino el presente es feminista, ¿no? Entonces tenemos que mirar hacia un presente feminista, pero también tenemos que reconocer el feminismo ahora sí que del pasado y también tenemos que ver hacia dónde queremos ir con estos feminismos y hacia dónde queremos caminar y por qué es importante que sigamos identificando nuevas manifestaciones y sobre todo nombrándolas, ¿no? Porque lo personal es político, como lo decía Kate Millett, y es súper importante que podamos tener esa apropiación del lenguaje también, como lo dice Rebecca Solnit, en el sentido de poder nombrar, de poder hablar y de poder decir esto es lo que pienso yo, ¿no? Y también Mary Beard, que es una historiadora muy famosa, ella decía, a las mujeres históricamente se nos reconoce como las responsables del chisme, pero no como las responsables del discurso. Entonces, creo que es el momento en el que nosotras también nos reconozcamos como emisoras de un discurso. Y un discurso que es súper necesario y que las demás personas tienen que escuchar aunque les incomode, porque hablar de violencia es un tema que incomoda y no por nada tenemos tantas resistencias y vamos a seguir teniendo tantas resistencias cuando hablemos de la temática de la violencia. Y a veces cuando hablamos de la violencia, de repente hablo con algunas compañeras y compañeros y luego me dicen, es que está bien fregada la cosa, ¿no? Sí está medio jodido, porque pues, sobre todo ahorita, cuando estamos en época de pandemia, ¿qué podemos hacer, no? Si en realidad las cosas parece que están peor, ¿no? Naciones Unidas ya sacó una estadística donde dice que gracias a esta pandemia se están calculando retrasos, o sea, pasos hacia atrás en el avance de los derechos de las mujeres hasta por 25 años, ¿no? ¿Y esto con qué tiene que ver? Pues se relaciona con el hecho de que gracias a este confinamiento que se ha dado pues para salvaguardar nuestra seguridad y salvaguardar la salud pública, pues muchas mujeres han tenido que regresar a estos roles que les han sido o nos han sido socialmente asignados. Entonces, vemos de nueva cuenta
responsables de las labores de cuidados, pero también tienen que hacerse responsables de cuidar a personas que estén enfermas y también tienen que hacerse responsables de la maestra en casa o el maestro en casa. Entonces están como pulpos, ¿no? A veces las mamás o las mujeres de una casa, porque aunque haya hijos, aunque haya pareja, en muchas ocasiones esta redistribución sigue siendo desigual, ¿no? Y esto sí nos está afectando mucho porque además gracias al confinamiento, pues también perdimos muchas redes, ¿no? Veníamos en una ola, yo siempre doy esa explicación. En el 8M, si ustedes se acuerdan, veníamos en toda América Latina como en una ola gigante, ¿no? O sea, muchas chicas que nunca antes habían marchado o que inclusive les daba miedo decir, no, yo soy feminista, ¿no? Porque casi decirte soy feminista era decir así como soy asesina serial, ¿no? Entonces, muchas personas tenían como ese temor de asumirse feministas o de ir a una marcha, ¿no? Porque había como muchas ideas de, ay, no, yo no quiero que me vean en la marcha. Y yo me acuerdo mucho, yo no sé ustedes si pudieron ir a la marcha del 8M de este año, pero era súper bonito porque había mujeres que nunca habían ido a una marcha y de hecho había cosas hasta intergeneracionales, ¿no? Hijas que salieron con sus mamás, hasta con la abuelita, niñas chiquitas. Y entonces, bueno, para mí fue un momento súper especial porque decíamos, wow, por fin estamos hablando de un tema que a todas, ¿no? Ahora sí que hasta las que de repente eran como más alejadas del tema dijeron, wow, esto sí es importante, esto sí vale la pena, es un diálogo que debemos de tener. Y estábamos todos aquí arriba y de repente, ¡pam!, ¿no? Llegó la pandemia y esa ola nos revolcó y entonces empezaron a hablar de otros temas. En muchos lugares se dejó de destinar dinero para hablar de temas de violencia y nos enfocamos a hablar de temas de salud pública. Muchas mujeres pues se vieron obligadas si bien ellas ya estaban en el proceso de me salgo de mi casa, no me salgo, con la pandemia dijeron pues mejor ahorita me espero porque a dónde me voy a ir. O muchas dijeron es que ahorita de qué voy a vivir. O muchas dijeron, es que estoy sola, ¿no? No me puedo ir yo a un albergue, a un refugio, porque entonces, ¿qué tal si ahí me contagio? ¿O qué tal si están cerrados? Entonces, como luego no hay información, la situación de la pandemia también, pues desafortunadamente nos ha afectado muchísimo, sobre todo para hablar del tema de la violencia contra las mujeres y las niñas, llevando a que pues muchas mujeres, muchas niñas tengan que pasar por estos procesos en silencio y en aislamiento. Entonces, por eso también tenemos que reflexionar que a veces parece que el mundo nos come, ¿no? Y esto también se ve en el aumento, como lo dice la presentación, de los reportes de violencia contra las mujeres y las niñas en el confinamiento, hasta del 50-60%. El máximo histórico, por ejemplo, de reportes en México en el tema de violencia familiar se hizo en el mes de mayo, o sea, nunca antes en la historia había habido registro de tantas llamadas de auxilio por cuestiones de violencia hasta en mayo del 2020, en plena pandemia. Además de eso, las cifras en toda la región siguen siendo terribles. También México, El Salvador, Brasil, son países donde la violencia contra las mujeres y las niñas son una constante, desafortunadamente, e inclusive hay otros países donde ni siquiera se habla de la violencia contra las mujeres y las niñas en las leyes, ¿no? Ni siquiera existe leyes, ni siquiera existen sanciones porque está tan normalizada y son temas que no se hablan. 15 a 49 años han vivido violencia por parte de su última pareja en el último año. Y casi una de cada tres mujeres en la región ha vivido alguna manifestación de violencia física, sexual, económica, patrimonial, alguna vez en la vida. Entonces estamos hablando de un fenómeno que no nos es ajeno, ¿no? Y que puede que algunas todavía no se reconozcan, porque también es muy difícil reconocer que has vivido violencia, ¿no? Entonces luego de repente puede que tengamos una amiga o nuestra mamá o nuestra hermana, nuestra tía, nuestra abuelita que diga, no, pero si a mí nunca me ha pasado nada de eso, ¿no? Y probablemente no es que no le haya pasado, probablemente es que no te ha caído el 20, ¿no? Y cuando te cae el 20, entonces empiezas a ver las cosas de una manera diferente porque dices, híjoles,
creo que sí me tocó, ¿no? Y cuando me tocó, entonces tienes que hablarlo. Y entonces, por eso yo digo este tema de honey, we need to talk, tenemos que hablar de un problema y el problema es la violencia y tenemos que hablar las mujeres, pero también tenemos que hablar con los hombres y también tenemos que hablar como sociedad, qué estamos haciendo y también qué estamos haciendo para, por ejemplo, irnos a una visión mucho más amplia de ser mujer, ¿no? Porque no es un solo tipo de mujer. Habemos muchas formas de ser mujeres y hay muchas manifestaciones de la violencia que además chocan con otras interseccionalidades, ¿no? Por ejemplo, ser mujer indígena, ser mujer con discapacidad, ser mujer afrodescendiente, ser mujer trans y todas estas otras violencias que se van entrelazando. Entonces, primero que nada, para hablar de la violencia contra las mujeres y las niñas, tenemos que tomarnos el tiempo de reconocernos. Y esto es súper importante. ¿A qué me refiero con tomarnos el tiempo de reconocernos, saber por qué estoy aquí? ¿Por qué de repente yo, Alma, o ustedes despertaron una mañana y dijeron, quiero hacer algo para terminar la violencia contra las mujeres y las niñas? ¿Por qué? ¿De dónde vengo? ¿De dónde salió ese interés? ¿De dónde salió esa lucha? ¿Y quiénes son las personas, las mujeres, también las personas aliadas que han estado en este camino de construcción? Y yo ahora también cuando doy clases, siempre busco mucho hablar de las mujeres historiadoras, hablar de las mujeres periodistas, hablar de las mujeres filósofas, o sea, reconocer su carrera y hacerla parte de mi conocimiento y distribuir ese conocimiento, porque eso también es sororidad, poder dar esa información de lo que hemos producido las mujeres y que por tantos años de la historia se nos ha invisibilizado, ¿no? De que siempre se decía el et al, ¿no? O siempre se decía los seudónimos de hombres cuando en realidad eran mujeres las que estaban produciendo esos materiales de conocimiento. Entonces, esta frase que yo les decía que puse de título para esta presentación, que es esta de The Future is Female, aquí vemos la fotografía original. ¿Alguna de ustedes ya conocía la historia de esta playera de The Future is Female? ¿Alguien se sabe la historia de esa playera? ¿No? Bueno, hay varias caritas que son que no. Entonces, aquí estoy yo para explicarles. Entonces, esta playera de The Future is Female en realidad no es tan nueva, ¿no? De repente apareció en el Instagram, en mí que fue hace como 4 años, volvió a aparecer en Instagram. Y en realidad no es de hace 4 años. Esta frase, esta playera fue por primera vez impresa en 1975. Y además era una frase que no tenía mucho que ver a cómo se está interpretando ahora, ¿no? Que también esa es una pregunta que les voy a hacer en la siguiente lámina. Pero en aquel entonces, cuando sale esta playera de The Future is Female, sale porque hay una primera librería feminista en Nueva York, pero además es una librería en los años 70 en Estados Unidos. Había un movimiento súper fuerte por la reivindicación de los derechos de las mujeres, pero también había esta cuestión separatista del movimiento de mujeres lesbianas, ¿no? De hacerse notar, de reconocer la diversidad, etcétera. Y justamente esta playera sale por eso, porque la idea de esa playera era hablar que en el movimiento de mujeres lesbianas radicales era nosotras queremos separarnos, nosotras queremos decir que el futuro, que la base de nuestra sociedad tiene que ser lo más alejado que se pueda del patriarcado y por lo tanto, como no podemos confiar en las instituciones diseñadas por el patriarcado, ni porque los hombres son agresores y porque la sociedad está hecha desde esta medida, pues entonces vamos a decir que the future is female. Entonces, si supiéramos esa historia, probablemente muchas personas ahorita dijeran, no, entonces yo no quiero esa playera, ¿no? Pues porque yo no soy lesbiana radical, ¿no? Entonces yo no quiero usar esa playera. Pero ¿cuál es el significado? Que esos productos, o más bien que ese producto y que ese mensaje se ha modificado y es válido, ¿no? Porque ya no estamos en 1975. Entonces, en el 2015 se retoma esta playera y esta playera la retoman precisamente para darle un resignificado de lo que significa en estos momentos decir the future is female. Entonces, lo que antes venía de una playera del movimiento separatista, ahora tiene que ver con otro significado. Entonces, mi pregunta sería, entendiendo de lo que hemos visto, que ahora ya muchas personas, de hecho creo a veces hasta Girl Up luego sacan playeras de The Future is Female, ¿no? Y vemos un montón de playeras y yo sé que ahorita tienen como varias playeras. Entonces mi pregunta ahora iría hacia ustedes. Ahora, cuando ustedes leen esta frase, cuando ustedes usan una playera o una bolsa o algo que diga The future is female o el futuro es femenino con X, ¿qué es lo que nos dice?
¿Qué significa para nosotras, para nosotros utilizar estas playeras, utilizar esta frase y llevarla a los espacios? Dice aquí Ingrid que el patriarcado se va a caer, ok, perfecto, yo estoy de acuerdo. ¿Qué más? Empoderamiento de la mujer, exactamente. ¿Qué más significa esa playera? Esa frase. ¿Qué queremos decir cuando vamos con la calle con una playera que diga The future is female? También pueden usar el micrófono, ¿eh? Yo no tengo ningún problema y les damos la palabra. Dice, el cambio que las mujeres haremos en el mundo, me encanta eso también. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Aquí dice que las mujeres van a revolucionar la sociedad. Entonces, ahora lo estamos utilizando, yo creo, como una cuestión de reconocimiento, ¿no? De nosotras somos quienes vamos a cambiar y no podemos pensar el futuro de nuestras sociedades sin pensarlos en clave feminista, ¿no? Y que la clave feminista no es una clave excluyente, no es una clave que diga tú aquí no cabes, sino al contrario, ¿no? En el momento en el que nos reconocemos como mujeres, decir the future is female, y aquí pongo yo mi interpretación, para mí significa reconocernos sin que esto represente una discriminación, miedo, exclusión o violencia. Para mí eso es the future is female. Es decir, que yo diga, yo me siento como mujer, me veo, como mujer me vivo, como mujer estoy conectada con mi yo femenino, y esto no tiene por qué significar una vulnerabilidad o una discriminación o un peligro. Entonces es reconocernos en la diferencia y en nuestros saberes y en la riqueza que tienen nuestras experiencias, y sobre todo reconocer nuestro legado, nuestra historia, dónde estamos como mujeres y dónde podemos estar ahora y a dónde podríamos ir como sociedad, sobre todo pues por las niñas y por todas aquellas personas que al igual que nosotras creemos que la clave de pensar nuestras sociedades está en pensarnos desde la diversidad y en lo que podemos aportar a nuestras sociedades desde la diversidad. Entonces, por eso es importante hacer un análisis rápido de dónde venimos. Entonces, ¿a qué voy a esto de dónde venimos? No les voy a soltar yo un choro de la historia, porque pues para eso necesito toda una clase en sí, pero sí voy a hacer un resumen como muy rápido para tratar de, pues, un poquito ver cuál ha sido el camino, ¿no? Entonces, venimos primero que nada de una negación de nuestra existencia. ¿A qué voy con esto? Anteriormente, ¿no? Si pensamos en nuestras clases de historia, cuando hablamos de la cultura griega, de la cultura romana, las mujeres estábamos ahí o no estábamos ahí, o dónde estábamos las mujeres en estos espacios, ¿no? Éramos las cuidadoras, ¿no? Pero no tomábamos parte en los procesos de toma de decisiones. Tan es así que hay figuras que históricamente se han creado pues para culpabilizarnos o para satanizarnos inclusive por querer reconocer nuestros derechos. Por ejemplo, la figura de las brujas, ¿no? Que hay toda esta cuestión de es bruja, quémela. Y cuando nos enteramos de cuáles son los perfiles de las brujas, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de estas mujeres que eran consideradas como brujas eran mujeres que se atrevían a decir que no, o eran mujeres que se atrevían a cuestionar al sistema. Entonces, las satanizaban, las quemaban, las deshonraban. Entonces, venimos de un proceso de negación de nuestra existencia. Y esta negación de nuestra existencia, pues no es gratuita, ¿no? Corresponde precisamente al sistema patriarcal, que es el sistema que sostiene a todas nuestras sociedades. Y es un sistema que está basado en la desigualdad. Entonces, debemos de reconocer esta existencia de este sistema y que este sistema continúa, ¿sí? Con todo y que estemos en el 2020, el sistema patriarcal continúa y tan le funciona a muchas personas que por eso muchas personas no se quieren deshacer de él, ¿no? Por eso muchas personas dicen, ay, estas feministas exageradas, ¿no? Ay, pero es que yo no quiero hacerme lesbiana. Pues no, nadie le van a obligar a hacerse lesbiana, ¿no? Pero también es abrirnos un poco a reconocer estas desigualdades y a reconocer, como lo dice Nuria Varela, que estas desigualdades no son naturales, que estas desigualdades las hemos aprendido a lo largo de la historia y que por lo tanto también las podemos destruir y también podemos empezar a construir relaciones que sobre todo estén basadas en hablar, en reconocer, en ser incómodas y decir, esto es violencia, esto me incomoda, esto no me gusta, oye, ¿dónde estábamos nosotras? ¿Por qué no se nos toma en cuenta? Y sobre todo reconocer figuras que en la historia han sido negadas, ¿no? De que la historia se nos ha satanizado. Y entonces, en el momento en el que vamos reconociendo nuestros papeles en la historia, también los podemos resignificar,
exactamente, ¿sí? Como aquí veo un comentario, ¿no? Que decía de que eh, las mujeres que en muchas ocasiones se les llamaba como brujas, ¿no? Sabían de herbolaria, de medicina tradicional. Y claro, esto también tenía que ver de que tenían tratos con el diablo, ¿no? Y entonces por eso había que quemarlas. ¿Por qué? Porque el conocimiento y las mujeres era algo que no podíamos estar juntas. ¿Sí? Entonces, también lo decía Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Mujer que sabe latín no tiene marido ni un buen fin, ¿no? Entonces, todas las mujeres que son inteligentes, pues entonces pobrecitas porque les va a tocar estar solas y pobrecitas porque les va a ir mal en la vida. ¿Por qué? Porque nuestro rol tradicional era quedarnos calladitas y aguantar y acostumbrarnos a esa violencia. Por lo tanto, venimos de esta sociedad que ha estado constantemente tratarnos de negar nuestra existencia y de ponernos en cajitas, que además son cajitas que se construyeron hace muchos años, ¿no? Y que como las personas cambiamos, las sociedades cambian y la violencia, la forma en la que se manifiesta esta violencia también cambia. Por lo tanto, también deberíamos de poder ir adaptando y abriendo y destruyendo esas cajas. Y también venimos productivos, por ejemplo, que se dio mucho en los 1960 para adelante, ¿no? Donde empezamos a hablar mucho de nuestra capacidad de poder decidir sobre nuestros cuerpos, la maternidad elegida y el libre ejercicio de la sexualidad, que lo voy a hablar rápidamente con esta cuestión de la violencia sexual y el no es no, y de que no se trata de que se prohíba que la gente haga sexting, porque las personas tenemos la libertad sexual de mandar una foto desnuda a nuestra pareja si nosotras así lo queremos mandar o al chavo que nos gusta, pero lo que sí no hay derecho es de que esa persona sin nuestro consentimiento distribuya esas fotografías o nos esté chantajeando o nos esté amenazando o que existan redes de pornografía o que te rolen el pack, ¿no? Eso sí, ya no tiene nada que ver. Y la solución no sería que nosotras dejemos tomarnos de fotografías. La solución sería que los hombres y quienes distribuyen esas imágenes aprendieran a respetar que yo te la estoy dando a ti y que tú no puedes compartirla con alguien más. Entonces, esta lucha viene también de hablar de otros derechos que fueron también fundamentales, cuya lucha fue fundamental sobre todo a lo largo del siglo XIX y desde el XVIII, que son los derechos políticos, que tiene que ver con estos derechos de la libertad de asociación, crear sindicatos, condiciones dignas de trabajo, ¿no? Entonces, de ahí vienen, por ejemplo, la conmemoración del 8 de marzo, ahí viene de hablar de del día de la Mujer, de hablar de lo que pasó en Estados Unidos, de cuando a las mujeres se les incendió por reclamar sus derechos. Entonces, tenemos que hablar de esta lucha que le costó a muchas mujeres, de Mary Wollstonecraft, y tenemos que hablar de otras tantas mujeres que dieron su vida literal para que las mujeres pudiéramos votar y que ahora, por ejemplo, como pasó en México, hace apenas unos meses ya se reconozca la violencia política como un tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, que yo sé que mi queridísima que mi queridísima compañera va a hablar, bueno, una compañera va a hablar sobre el tema de la violencia política, Clarisa, entonces yo no voy a hablar de ese tema porque no voy a entrar a la arena de Clarisa, pero si pueden escucharla va a estar buenísimo porque yo la conozco y sé que va a hablar muy bien de ese tema. Y además venimos de hablar de la violencia como esta lucha de que se hablara de la violencia contra las mujeres y las niñas como un tema de derechos humanos. Y esto igual y para nosotros que ya estamos más metidas en este tema, decimos, pues es que es obvio que la violencia contra las mujeres y las niñas es una violación a los derechos humanos. Pero resulta, ¿no? Que por ahí de 1970, cuando surge la CEDAW, pues esto no era obvio. Entonces, cuando se planteó que la violencia contra las mujeres y las niñas era una violación a los derechos humanos, muchas personas, líderes en países, dijeron, pero claro que no, pero ¿por qué, no? Si lo que pasa en casa se queda en casa. Entonces, ¿por qué el Estado me tengo que hacer responsable de la violencia que ocurre en el ámbito de la pareja, de la violencia que ocurre en el ámbito familiar? Y entonces ahí fue cuando muchos grupos de mujeres se reunieron, ¿no? En los años 70, en los años 80, hasta llegar a 1995, que fue la conferencia de Beijing, donde se habló que la violencia contra las mujeres y las niñas era un acto de discriminación. ¿Por qué? Porque representa, se traduce en exclusiones, en privación de derechos y está tan normalizada y además reconoce
la CEDAW, que la violencia es un ejercicio y es una manifestación clarísima de la desigualdad del poder. Entonces, hemos llegado a todos estos procesos, si se dan cuenta, con siglos de lucha, ¿no? Entonces, también es súper importante que reconozcamos esos pasos que hay atrás para poder hablar de dónde estamos ahorita y dónde estamos en este momento y hacia dónde queremos ir. Entonces, les voy a pasar rápidamente un video para que veamos, es un recap de como 3 minutos de algunas cuestiones importantes en la historia de los derechos de las mujeres en relación al tema de la violencia contra las mujeres y las niñas, para que podamos reflexionar un poquito y a ver a quiénes más podemos identificar o a quiénes más nos vienen a la mente cuando hablamos de reconocer esta historia de las mujeres. Se supone que lo están viendo, me avisan, le voy a poner play y si no lo ven por alguna razón, me pueden poner en el chat. Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el movimiento por los derechos de las mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género y se vivió una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales, y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia. La voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva. Bueno, entonces les puse este video porque creo que hace como un gran resumen de algunas cuestiones súper importantes que han pasado en la historia para que podamos hablar de nosotras, de nuestros derechos y sobre todo de nuestra sociedad, de cómo estamos, qué hemos hecho, qué es lo que nos falta por hacer. Entonces, partiendo de este video, me gustaría preguntarles y que me dijeran ya sea por el audio o por el chat, ¿quiénes más nos vienen a nuestra mente cuando pensamos en todas estas mujeres
mujeres, colectivas, grupos que han participado y que han sido parte fundamental de que cada vez vayamos conquistando, avanzando y hablando de este tema tan importante que es la violencia. ¿Quiénes más les vienen a la mente? ¿Qué otras personajes? ¿Qué otras mujeres? ¿Qué otros grupos? ¿Quiénes les llaman la atención? Díganme, les quiero escuchar porque este es el espacio de reconocernos y de reconocer. No tengan miedo, puede ser quien ustedes piensen. Ahora sí que cada quien elegimos quiénes son las personas que admiramos. Así que adelante. Ay. Yo, por ejemplo, considero que algo súper importante, no pone aquí Talía, las mujeres que están buscando a sus hijos desaparecidos, totalmente a mí eso me conmueve muchísimo y me llena, me provocan muchísimo respeto, ¿no? Porque pese al dolor, pese a la frustración, la rabia, el coraje, ellas están ahí, se vuelven abogadas, ¿no? Muchas estudian la licenciatura en Derecho o son cuasi abogadas solo porque no tienen el título, ¿no? Entonces, tenemos muchas mujeres a las cuales les debemos el respeto, les debemos la admiración. Yo, por ejemplo, como les decía, reconocer a todas aquellas mujeres que escribieron, que hablaron, que le pusieron las letras, las palabras a las conductas que vivíamos todos los días, ¿no? Que, por ejemplo, las compañeras, y yo se los decía hace como 2 años cuando conocí a las chicas de acoso en la U, que les decía, yo las admiro a ustedes, porque ustedes hicieron algo que a mí me hubiera encantado hacer cuando yo estaba en la universidad, ponerle la palabra a algo que nos sucedía siempre y que nos quedábamos calladas, ¿no? Dice acá Sofía, las mujeres que protestaron el 8M, que dejaron una huella impresionante en la historia. Ingrid pone el colectivo que hizo posible el voto de la mujer, el derecho al divorcio, el aborto libre, seguro y gratuito, las trabajadoras mal remuneradas, ponen acá las mujeres que tienen posturas firmes y que defienden sus ideales. Para mí serían todas las mamás que crían a sus hijos y tratan de cambiar esas conductas que se normalizan y son machistas. Clara Campoamor, Rosa Luxemburgo, Flora Tristán, las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, qué bonito. Yo también tengo a varias, pero yo últimamente estoy en una etapa como muchas, como actuales y sobre todo mujeres jóvenes, y por eso justamente ponía esta frase, ¿no? Que dice aquí, tener el derecho de presentarse y hablar es un elemento fundamental para la supervivencia, la dignidad y la libertad. Entonces, todas aquellas mujeres que nos han ayudado a ir conquistando esta libertad de hablar, de tomar estos espacios, ¿no? Y esta fotografía que a mí me parece hermosa, sobre todo por el mensaje que dice que históricas, ¿no? Porque eso somos, las mujeres somos históricas y tenemos que reconocernos y sobre todo en esta etapa, que en este presente yo creo que estamos jugando un papel clave en la historia de la humanidad, ¿no? Ah, Vivir Quintana, sí, esa es una excelente figura también. Entonces, retomando estas figuras, ¿no? Todas aquellas mujeres, pone Nadia, que han triunfado en los deportes que eran calificados como deportes para hombres, exacto, todas aquellas mujeres que vamos tomando, que van tomando la palabra y que vamos conquistando estos espacios donde se nos había dicho históricamente que no pertenecíamos. Por lo tanto, todas estas mujeres, Berta Cáceres, que de hecho ahí tenía una foto de ella en una de las láminas anteriores, ¿no? Todas estas mujeres todos estos colectivos, colectivas que se han creado y que siguen y por las que van a seguir, tienen como objetivo incomodar. Y está bien incomodar, ¿no? Yo por eso digo que tenemos que aprender a incomodarnos y a incomodar. Y a perder el miedo a decir, híjoles, es que, ¿qué van a decir? Híjoles, es que ya mis amigos me van a decir que ahí viene la feminista, ¿no? O en mi familia, la reunión navideña, que bueno, ahora con lo del COVID ya no sé si se pueda, ¿no? Pero nunca falta el comentario, ¿no? De la tía, del tío, de la mamá, del abuelito, ¿no? Y saber que
ahí voy a estar y que voy a decir algo. Entonces, tenemos que aprender a incomodar, porque cuando incomodamos estamos cuestionando el poder, porque además la violencia, como ya les decía, tiene elementos de abuso del poder, de coacción, de ausencia del consentimiento, que les voy a explicar, porque además hablar de violencia implica reconocer que hay cosas que no son naturales, ¿sí? Que aunque nos hayan hecho creer que son naturales, porque según nos han dicho que los hombres son sexualmente más activos y por eso les cuesta trabajo contenerse y que cuando ven a una chica guapa no lo pueden evitar. A ver, esas son creencias, ¿no? Las mujeres también tenemos una sexualidad bastante activa. Lo que pasa es que se nos ha reprimido socialmente y el patriarcado también parte de las herramientas es el control de nuestros cuerpos, el control de la sexualidad. Y otra cosa que incomoda mucho cuando hablamos de violencia es que en el momento en el que hablamos de violencia y hablamos de estas manifestaciones de la violencia, también estamos haciendo visibles a las personas que la ejercen. Y entonces eso es lo que saca roncha, porque implica que de repente te caiga el 20, ¿no? Y digas, chin, mi novio, mi esposo, mi hermano, mi primo, o hasta yo misma, ¿no? Porque también el hecho de ser mujeres no nos libera de estos mecanismos de violencia y de misoginia para destruirnos entre nosotras, ¿no? Y para atacarnos e invalidarnos entre nosotras. Entonces, hablar de violencia es incomoda, entonces tenemos que perder ese temor a incomodar, incluyendo incomodarnos a todas como sociedad y saber que eventualmente puede que haya personas que se alejen de nosotras, de nosotros, pero también vamos a ganar a personas maravillosas. Entonces, creo que tenemos que perder ese miedo y abrazar sobre todo a quienes quieran caminar con nosotras en este camino, ¿no? Dice acá María, molesta mucho cuando no puedes expresar tus pensamientos y comentarios porque o no te escuchan o no quieren entablar un diálogo cordial. También, ¿no? Es súper importante tener, yo creo que esta paciencia, y un consejo que yo le doy a muchas chavas que me preguntan y a personas que me preguntan es, escojamos nuestras batallas, ¿no? Tampoco es nuestra responsabilidad andar adoctrinando a todo mundo y a ver, explícame qué es el feminismo. Oye, pues ¿sabes qué? Agarra un libro, ¿no? Tampoco puedo yo estar explicándole a todo mundo y desgastándome todo el tiempo, ¿no? Y yo de repente entro al Facebook y digo, pues voy a ver, ¿no? De repente veo a alguien que digo, este sí lo amerita. Pero ya de repente digo, la verdad, yo en estos momentos no tengo humor para andar entrando en esta discusión, ¿no? Entonces también tenemos que saber escoger nuestras batallas y sobre todo también, y eso es lo que yo les digo, reconocer que hay personas que se van a alejar, pero también hay personas que van a llegar. Entonces, cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres y las niñas, primero es reconocer que vamos a incomodidad, a generar incomodidad y sobre todo darnos cuenta que esa incomodidad va a ser normal porque estamos cuestionando una desigualdad y por lo tanto cuando hablamos de violencia contra las mujeres y las niñas también tenemos que saber qué es la violencia contra las mujeres y las niñas y cuáles son esas conductas, porque a veces creemos que hay algunas conductas que sí son violentas u otras que no son, entonces no hemos tenido el tiempo para tener esta claridad y no contamos con esa información. Entonces, ¿cuándo hablamos de violencia contra las mujeres y las niñas? Yo uso mucho este mapita porque en realidad el término correcto debería de ser violencia de género contra las mujeres y las niñas. ¿Por qué se dice violencia de género contra las mujeres y las niñas? Porque aquí hay dos cuestiones fundamentales. Están en números, pero no se dejen marear por esos números. En realidad son los 8 elementos que pueden estar como primero, antes, después, no importa. Entonces, debemos de entender que hablamos de género porque tiene que ver con estas construcciones. El género es una construcción social. Por lo tanto, la violencia de género tiene que ver con esa violencia que se dirige hacia aquellas personas que se salen de estas cajitas socialmente construidas en un mundo binomio. ¿Qué es un mundo binomio? Que o eres niño o eres niña, o eres femenino o eres masculino, ¿no? Y entonces, en este mundo donde solo había dos opciones, pues la realidad es que en la naturaleza lo más común es la diversidad. Entonces, el hecho de que nos queramos encerrar en dos cajitas, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero a ciertas instituciones se les ocurrió que eso podía funcionar porque es más fácil dividir que evidenciar las diferencias y esto ha llevado a que la violencia sea un mecanismo que se utilice sobre todo contra aquellas personas que son diferentes y sobre todo en el caso de la violencia de género contra las mujeres y las niñas, aquellas personas que tienen esta manifestación de, pueden tener también una corporalidad o reconocerse en su identidad como mujeres. Entonces, nuestro cuerpo de mujeres, ¿no? La identidad que representa reconocerse
como mujer hacia la violencia, por ejemplo, la violencia sexual, ¿no? Que es una violencia de género contra las mujeres y las niñas. ¿Y por qué es una violencia de género? Porque si bien los hombres también sufren la violencia sexual, la proporción de mujeres que sufrimos violencia sexual es mucho mayor. Entonces, Naciones Unidas dice que hablamos de violencia de género contra las mujeres y las niñas, porque son aquellas violencias que nos ocurren, primero, por el simple hecho de ser mujeres, o dos, que somos más propensas a vivirlas por el hecho de ser mujeres, o tres, nos afectan de sobremanera por el hecho de ser mujeres. Entonces, cuando hablamos de violencia de género contra las mujeres y las niñas, hablamos precisamente de los factores que tienen que ver con el cuerpo sexuado, es decir, el cuerpo de las mujeres, como diría Ana Falú, como un campo de batalla, pero también hablamos de la construcción del género, de lo que significa lo femenino y lo masculino. Y cuando hablamos de violencia, hablamos del uso de la fuerza. ¿Y qué es el uso de la fuerza? Es una presión. Y esta presión puede ser física, pueden ser amenazas, pueden ser violencia emocional, violencia psicológica, puede ser chantaje, puede ser violencia económica, puede ser violencia patrimonial, pero también cuando hablamos de violencia, hablamos del abuso del poder, es decir, sacar ventaja de una desigualdad histórica del poder. En este caso, sacar ventaja de una desigualdad histórica que los hombres han tenido en las sociedades, en los sistemas patriarcales, y esta diferencia de poder pues se utiliza, ¿no? Para poder sacar, para poder aprovechar esta situación. También cuando hablamos de violencia hablamos de coacción. ¿Y qué es la coacción? Cuando yo obligo, cuando yo engaño, cuando yo amenazo a alguien para hacer algo que esa persona en realidad no quiere hacer. Por ejemplo, cuando en un caso de acoso sexual o de hostigamiento sexual por parte de mi profesor en la universidad, me dice que si quiero pasar la materia, pues entonces nos vamos a tener que arreglar de otra forma porque si no, no la voy a pasar. Entonces, esta persona está coaccionándome, me está obligando, pero además está abusando del poder porque él sabe que tiene una jerarquía mayor. Por otro lado, la violencia también implica una ausencia del consentimiento. ¿Y qué es la ausencia de consentimiento? Pues cuando me obligan a hacer cosas que yo no quiero, cuando mi capacidad de libre elección está obstruida. ¿Cómo puede estar obstruida? Cuando me amenazan, cuando me engañan, pero también, por ejemplo, si me drogan, si estoy alcoholizada, si yo no tengo una capacidad de decidir plenamente sobre lo que estoy haciendo, entonces también ahí puede haber una ausencia del consentimiento. También la violencia tiene que ver con un daño, es decir, toda violencia tiene una intención y causa un daño. Entonces, nadie te violenta por accidente. Las personas que ejercen violencia, por eso es súper importante siempre decirlo, la persona responsable de la violencia es quien la ejerce. No hay nada de yo lo provoqué, fue mi culpa, yo me lo busqué, ¿para qué lo ando picando? Al final de cuentas, la violencia es responsabilidad de quien la ejerce. Esto nos lleva a también reflexionar de que toda violencia tiene un daño. Puede que igual a mí no me afecte, a igual que le afecta a Leslie o a Ana o a Marilú o a Talía, nos puede afectar de formas diferentes, pero eso no quiere decir que si a mí no me afecta, entonces no le afecta a nadie, ¿no? Entonces, también debemos de entender que hay mujeres que les afecta más, por ejemplo, un piropo, un silbido, un acecho, y hay otras que dicen, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, ¿no? Entonces, el hecho de que a ti no te afecte o el hecho de que en este momento no te cause un daño, no quiere decir que estés bien. Igual y después con los años te vas a dar cuenta y entonces te van a venir algunas secuelas de aquel hecho violento. Entonces, también debemos de reconocer que toda violencia siempre, siempre, siempre tiene daños y no son solamente físicos, sino que pueden ser en nuestra salud mental, pueden ser en nuestra salud emocional, pueden ser en nuestro trabajo, pueden ser en nuestras relaciones con otras personas. Y finalmente, la violencia también es una violación a los derechos humanos. Por lo tanto, es una obligación del Estado. Entonces, no hay nada de que la ropa sucia se lave en casa y que yo me arregle con mi marido o que me arregle con mi novio, sino que el Estado también tendría la responsabilidad y tiene la responsabilidad de generar acciones en materia de política pública, pues para que se vayan modificando, por ejemplo, las materias, para que se hable de la violencia, para que se sancione la violencia, para que haya protocolos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la violencia contra las mujeres y las niñas, existen diferentes manifestaciones. Y algo que debemos de entender de esta violencia es que esta violencia sucede en algo que le llamamos el continuum
de la violencia. Y este continuum de la violencia es la violencia que sucede en todo momento a lo largo de nuestras vidas y que se va cruzando en los espacios públicos, en los espacios privados, que pueden suceder al mismo tiempo. Es decir, yo puedo ser violentada sexualmente en un espacio público, también puedo ser discriminada en un espacio público, también puedo ser en el espacio de mi casa, en el espacio de lo doméstico, la violencia en el hogar, puedo vivir violencia económica, puedo vivir violencia sexual. Entonces, los tipos y modalidades de violencia se van cruzando. Por lo tanto, lo que se nombra existe. Es decir, antes se decía, en el siglo XVII, se decía que la forma masculina del lenguaje abarcaba la femenina porque la forma masculina tenía preponderancia sobre la forma femenina. Esto ya nos damos cuenta que no es así, esto es claro patriarcado. Por lo tanto, con todo y todo que muchas personas ya lo vemos, todavía en nuestro siglo XXI, la RAE, ¿no?, sigue cuestionando el uso del lenguaje incluyente y muchas personas siguen cuestionando que hablemos de manifestaciones de la violencia contra las mujeres y las niñas. Y por eso ponía esta lámina de no todos los hombres, ¿no?, donde se habla de que no todos los hombres violentan, ¿no? No todos los hombres son pedófilos, no todos los hombres acosan. Pues sí, no todos, pero sí los suficientes para que tengamos este miedo de que nos vayan a pasar este tipo de situaciones en nuestra vida diaria. Por lo tanto, ¿qué es importante que identifiquemos de la violencia contra las mujeres y las niñas? Que la violencia puede suceder en tipos y en modalidades. ¿Qué son los tipos de modalidades? Son los daños que nos causan. Es decir, por ejemplo, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, que tiene que ver con nuestros bienes, la violencia económica, que nos discriminen en un trabajo, que ganemos menos que nuestros compañeros hombres, o el llamado techo de cristal, donde las mujeres ya no podemos subir, la violencia económica, la violencia sexual, que tiene que ver con lo que ya les decía del acoso sexual, del hostigamiento sexual, la violencia feminicida, que es el hecho de asesinar a una mujer y todo lo que lleva a que una mujer sea asesinada en condiciones específicas de vulnerabilidad, que por eso en México se ha hecho y en América Latina se ha hecho un gran desarrollo sobre la tipología del feminicidio, y las modalidades de la violencia que tienen que ver con los espacios donde podemos sufrir esta violencia, que pueden ser en nuestra casa, en nuestro domicilio, con nuestra pareja, la violencia familiar, en los espacios de trabajo, en la comunidad, en los medios de comunicación, que también es violencia simbólica, que es la violencia que nos da un mensaje, la violencia institucional, que es la que ejercen las autoridades cuando queremos denunciar un hecho y no nos creen, cuando nos revictimizan, la violencia política, que es cuando las mujeres se nos niega la capacidad de participar en puestos de toma de decisiones, o también la violencia en línea, que eso es algo que acá en México recién ya se adoptó la ley Olimpia, que sanciona la violencia digital con cárcel y diferentes manifestaciones. Entonces pongo esa raya ahí como extraña, porque estas violencias todas pueden ocurrirnos a lo largo de nuestra vida al mismo tiempo, o primero unas, luego otras, y no distinguen nuestra clase social, no distinguen nuestros recursos económicos, no distinguen nuestras herramientas. Entonces todas estamos expuestas a estos tipos y a estas modalidades de la violencia. Ya estamos terminando, entonces quería saber si ustedes tienen alguna pregunta sobre estas violencias. Puse en rosita algunas donde yo tengo ejemplos, donde cómo las mujeres jóvenes, las colectivas jóvenes han sido súper importantes para desarrollar más en estas tipologías de violencia. Así que si tienen preguntas, ahora es el momento, y si no, les doy rápidamente mis ejemplos que yo considero donde la aportación de las mujeres jóvenes ha sido fundamental. ¿Por ahí alguien que quiera participar? Bueno, en lo que escriben, ¿no? Nada más les explico yo algunas cosas que considero importantes. Actualmente lo que han hecho las chavas, los colectivos, para hablar de violencia psicológica es nombrar, por ejemplo, algunas violencias que antes las teníamos tan normalizadas que no hablábamos. Por ejemplo, los micromachismos, que no sé si alguna vez los han escuchado, es un término que tiene que ver con esta cuestión de las violencias que ocurren todos los días. Por eso se les dice micromachismos, no porque sean pequeñitos, sino porque son constantes, y son micromachismos que tienen que ver, y aquí puse yo alguna lista de los mansplainers, que también es una
es una manifestación de los micromachismos, que son estas actitudes machistas que buscan al final de cuentas demostrar que los hombres son superiores a las mujeres. El gaslighting, que es una especie también de violencia psicológica, donde lo que se busca es decirnos a las mujeres que estamos exagerando, que mentimos, que ya todo lo vemos negativo, que estamos locas, ¿no? Y por eso luego muchas mujeres tienen miedo a expresar sus ideas porque ya saben que las van a descalificar. El mansplaining, que aquí justo pongo estas categorías de personajes de Nicole Tersigni, que es una joven que habla como de, identificó algunos personajes que hay que cuidarnos, ¿no? De estos hombres que siempre van a buscar explicarnos cosas sin que se los hayamos pedido, pero que al final de cuentas son manifestaciones del machismo. Aquí Marta dice ejemplos de violencia comunitaria. Sí, justo hice una lámina sobre esto de violencia comunitaria, aquí está. Entonces, la violencia comunitaria es la violencia que ocurre en los espacios públicos, es decir, fuera de nuestros domicilios, en nuestros barrios, en nuestras casas, fuera de nuestras casas. Y puede ocurrir en el parque, puede ocurrir en el mercado, es el famoso acoso callejero, en el transporte público, y son violencias simbólicas. ¿Por qué son violencias simbólicas? Son violencias simbólicas porque nos dan el mensaje, así como Rebecca Solnit dice de los mansplainers o los macho explicadores o los hombres que explican cosas, nos dan el mensaje de que nosotras no tenemos la capacidad y nos dan el mensaje de que nosotras no pertenecemos a ciertos espacios. Entonces, la violencia comunitaria es una violencia de corte simbólico que busca hacernos ver que nosotras no pertenecemos y además busca objetivizarnos. ¿Qué es eso? Es hacernos ver como objetos de placer sexual, de disfrute sexual. Entonces, es nuestra culpa al final, ¿no? Esa es la creencia que se tiene, que es por eso pongo ahí lo de la revictimización, esta creencia constante de que las mujeres que somos acosadas en los espacios públicos nos lo merecemos o lo provocamos porque salimos tarde, porque nos vestimos de cierta forma, porque estamos distraídas. La realidad es que nosotras deberíamos de tener el derecho de vestirnos como queramos y eso no quiere decir que estamos provocando que algo nos pase en los espacios públicos. Y por eso hablaba también en esta cuestión del acoso callejero, la lucha que han hecho las chavas, sobre todo en Sudamérica, que todo comenzó acá, el movimiento fuerte con las chicas en Chile, que hicieron toda una categorización de qué conductas constituían el acoso callejero, que pueden ser desde las miradas, el acecho, pueden ser de naturaleza física o no necesariamente física, pueden ser actitudes. Entonces, esto fue un trabajo que hicieron las chavas y eso fue súper importante porque en Chile fue de los primeros países donde se sancionaron leyes para hablar del acoso callejero y ya de ahí se fue metiendo en otras partes. Por ejemplo, también puse el caso de Geochicas. Geochicas es una iniciativa a nivel mundial súper interesante. Geochicas trabaja en México, también en Argentina. ¿Qué han hecho las compañeras de Geochicas? Están mapeando las calles que tienen nombres de hombres y las calles que tienen nombres de mujeres, porque también la violencia comunitaria es la violencia simbólica que existe en las ausencias. Es decir, cuando las calles son todas con nombres de hombres, cuando de repente sales tú a la calle y te encuentras graffiti o arte donde se sexualiza el cuerpo de las mujeres, donde se nos violenta a las mujeres, también se habla mucho de en qué tipo de sociedades vivimos. Entonces, Geochicas hace una gran labor donde identifican cuántas calles en las ciudades tienen nombres y plazas tienen nombres de mujeres y hasta están creando la página de Geochicas donde ustedes se pueden meter los porcentajes de cuántas calles son de mujeres y hasta crean una guía para identificar los nombres de mujeres en plazas y calles públicas para que en Wikipedia tú las cargues y entonces la gente pueda identificar y saber la historia de esas mujeres que están en las calles. ¿Dónde se puede leer eso que escribieron las chicas de Chile sobre el acoso callejero? Busca así acoso callejero Chile, movimiento acoso callejero Chile y te va a salir todo el trabajo que han hecho en las universidades. De hecho, hay un observatorio de acoso callejero Chile y ahí te puedes meter y están súper bien, la página está súper actualizada y tienen protocolos, tienen acuerdos, son muy buenas prácticas que se pueden revisar. Dice...
¿Cuál creen que es el origen de la idea del patriarcado? Uf, o sea, yo creo que esa es toda una clase como para empezar a ver de dónde vino, pero yo creo que gran parte de estas situaciones, como decía en la presentación, se la debemos, ¿no? A la cultura griega, a la cultura romana y sobre todo a esta romano, católico, apostólico, etc., que traía como muy metido el rollo de que las mujeres no existíamos para la toma de decisiones. Hay un libro, déjame, no lo tengo acá, pero hay un libro que es precisamente que yo les decía de Mary Beard, que es una historiadora, y ella hace un trazado desde dónde podemos ir viendo desde por ahí de los 1500 y antes, ¿no? Cómo se van poniendo estos roles de las mujeres y cómo estos roles fueron justificando, minimizando la violencia que se ejerce en nuestra contra. Precisamente Talí habla del aporte del grupo La Tesis, ¿no? Lo que hizo La Tesis fue buenísimo porque ellas hablaron precisamente de este tema tan importante de la violencia sexual todo el movimiento que han realizado. De hecho, pongo una foto de La Tesis, si la ven, porque estas chicas se organizaron y hablaron de estas cifras que ya existían, ¿no? Y aquí ponía también el origen del movimiento del Me Too para hablar de la violencia física, la violencia sexual, que está tan normalizada y que el movimiento Me Too sirvió para hacernos ver que no estábamos solas, ¿no? Que de repente pasa mucho cuando nos suceden cosas de violencia sexual, que nos quedamos calladas o no sabemos si sí es o no es porque nos da pena hablar, porque sentimos que somos las únicas, ¿no? Y el chiste del movimiento Me Too es hablar de que no éramos las únicas. Surgió en el 2006, pero actualmente resurgió en el 2017 con un grupo de actrices en Estados Unidos y en América Latina, ¿no? En Argentina también hubo un movimiento muy fuerte, en México también ha habido un movimiento muy fuerte del Me Too. Entonces, la idea ha sido como esta cuestión de alzar nuestra voz y reconocernos. Ahorita les escribo el nombre de Mary Beard para que la puedan tener. Y bueno, finalmente, otro que ya les decía ya para terminar es la violencia en línea, ¿no? ¿Y qué es la violencia en línea? Pues es esta violencia que ocurre en el ámbito de lo digital. Y a mí me gustaría nada más dejar claro que lo digital es real y que hay diferentes manifestaciones. Y algo que yo siempre le digo a las chavas y a las personas que utilizamos las redes sociales es que al final de cuentas, como ya había dicho, la responsabilidad es de quien hace esa violencia, es de la persona agresora, jamás es nuestra responsabilidad. Entonces, todas estas ideas, ¿no? De mejor no te tomes fotos o mejor, que son ideas que al final buscan restringir nuestra sexualidad. Y no, la sexualidad es un derecho. Las mujeres tenemos derecho al libre ejercicio de nuestra sexualidad. Entonces, también por eso aquí les pongo una serie de consejos si van a utilizar aplicaciones. Esto salió de una plática que tuvimos una amiga muy querida y yo, sobre qué podemos hacer para darles consejos para que sus citas por medio de las aplicaciones, que sabemos que se usan un montón, para que estas citas sean seguras, porque estamos en un país, por ejemplo, en el caso de México, donde 11 mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Por lo tanto, debemos de tomar aquellas medidas que nos permitan estar en control de nuestra seguridad en la medida de lo posible y de generar redes y sobre todo de hablar entre nosotras y de apoyarnos y de no quedarnos calladas. Así que para terminar, retomo la misma playera, pero que fue 30 y tantos años después. Esta es la misma mujer de la fotografía, de la primera fotografía de los años 70, es Alix Dobkin. Y yo solamente me gustaría decir que, bueno, esta frase tiene otro sentido actualmente, pero me parece que el sentido que tiene actualmente también es súper poderoso, ¿no? Y representa lo que estamos viviendo ahora. Estamos en sociedades que van cambiando, estamos hablando de sociedades sobre todo encabezadas por chavas, por jóvenes, también por hombres que se están empezando a sumar como aliades en esta lucha y sobre todo estamos hablando de luchas diversas, ¿no? Ya no hablamos de una sola mujer, hablamos de diferentes maneras de ser mujeres y creo que lo importante de esto es comprender que estamos abriendo camino para las que vienen, para las que ya estuvieron, para las que estamos y sobre todo para todas aquellas que nos faltan, que todos los días sus ausencias nos duelen y que me parece que por eso no podemos rendirnos y no podemos quedarnos calladas. Así que el futuro, el presente es femenino con X, porque somos muchas, porque somos diversas y porque nos queremos vivas. Muchas gracias. Muchas gracias. A nombre de todo el equipo de Girl Law Políticas UANL, damos las gracias a Alma Burciaga
por haber participado como ponente en este segundo Congreso de Mujeres en Sociedad de Girl Up. Agradecemos a toda su asistencia y las invitamos a seguir asistiendo a las conferencias que se están llevando a cabo en nuestro Congreso. Gracias. Alma, muchas gracias. Estuvo increíble. Chavas, ahorita esta sesión se va a poner en pausa porque en media hora tenemos otra sesión aquí mismo. Y Alma, de nuevo, sin palabras, lo dijiste todo y más. Muchísimas gracias. Qué gusto. Pues, muchas gracias a ustedes. Fue así como un salpicón de todo, ¿no? Traté, como les decía, meter de muchas mujeres, ¿no? Entonces ahí les puse el libro, es Mary Beard, Mujeres y Poder. Es un ensayito, se lo echan en un día, ¿no? Entonces, igual pueden leer a Mary Beard, pueden leer a Rebecca Solnit, que la puse ahí, pueden leer a Nuria Varela, que tiene el ABC del feminismo para principiantes de Nuria Varela, es un excelente libro. Está, exactamente, ahí lo puso Sofía, está Las mujeres que luchan se encuentran, ahí está, Las mujeres que luchan se encuentran, también es bien bonito, de Catalina